El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. El feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derecho y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Surgió alrededor del siglo XVIII con la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft en 1792, y ha tenido un importante desarrollo teórico, político y filosófico desde entonces. El feminismo centra su análisis en el rol del patriarcado en estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. En varios países, sobre todo conservadores y tradicionalistas, sigue aún bastante arraigado el concepto del machismo en la sociedad. Algunos críticos consideran también machismo la discriminación contra otros grupos sociales, como en el caso de varones homosexuales, como no masculino. Una definición de algunos movimientos feministas lo define como el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o discriminadas. La educación social de hombres y mujeres desde la primera infancia hasta la adultez constituye una clave primordial para superar los estereotipos que no favorecen la construcción de una sociedad justa y equitativa, en la que no exista supremacía de unos sobre otros por ningún concepto, menos por el atribuido al género. Un estereotipo es una percepción positiva o negativa que tiene un grupo social sobre otro. El primer concepto que abordaremos es el machismo, palabra que proviene de macho. Estereotipo de género que atribuye al hombre características como la hipersexualidad, agresividad, dominancia, terquedad, prepotencia hacia las mujeres. La versión femenina de machismo sería el embrismo, aunque se suele pensar que es el feminismo. Este estereotipo atribuye a las mujeres rasgos como la violencia y la sed de venganza hacia el hombre para en algún momento tomar su lugar. En los estudios de género y en la militancia contemporánea, esta actitud no tiene lugar ni ha cobrado vigencia, permanece como una dimensión carente de sentido. Mientras que el feminismo es un movimiento filosóficamente sustentado, que reivindica el papel de la mujer en la sociedad y que defiende la igualdad de derechos entre mujer y hombre. Está representado por figuras notables y se ubica en contextos históricos determinados. Erróneamente se concibe al feminismo como el deseo de excluir al varón del ámbito femenino. Lo que sí busca el feminismo, entre otros aspectos, es la visibilización de la exclusión y violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y por ende su justa reivindicación. Por su parte, el marianismo es un estereotipo de género propio de la cultura latinoamericana donde la mujer, por considerarse descendiente tácita de la Virgen María, tiene el deber de complementar al hombre machista para llevarlo a otro nivel, siendo paciente, tolerante y sumisa ante todos los roles que la construcción social del machismo le ha asignado. Lamentablemente, estereotipos como el machismo y el marianismo están muy arraigados en nuestra sociedad latinoamericana, naturalizando comportamientos de violencia entre hombres y de hombres hacia mujeres que en los peores casos terminan en feminicidio, pero también propicia la desigualdad de oportunidades con respecto a la educación, empleo y remuneraciones. Por su parte, la mayoría de los medios de comunicación refuerzan estos estereotipos. Resulta del todo alentador que la academia haya asumido con toda seriedad y profesionalismo los espacios de formación y debate, que compaginan los estudios de género, los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos. A continuación escucharemos las palabras de Mireia Cidón, Amnistía Internacional. Cuando me preguntan por qué soy feminista, se amontonan los motivos en mi cabeza y descienden hasta mi garganta como si quisieran salir todos a la vez. Son demasiados y lo primero que pienso es, ¿de cuánto tiempo dispones? Pero muy dentro, por encima de la discriminación por ser mujer, se me despierta el instinto más primitivo de protección al pensar en mi hija. Solo tiene 3 años y, según algunos estudios, está a solo otros 3 de creer que los niños son más brillantes que ella. A solo 3 de subestimar su propio género y limitar sus aspiraciones por culpa de una educación basada en principios sexistas y estereotipos de género. Y esto es solo el comienzo. Mal empezamos. ¿Qué es el feminismo y ser feminista? Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales.
Significa que sabemos que merecemos los mismos. Defender la igualdad no implica menospreciar o castigar a los hombres. El feminismo no habla de superioridad, ni discrimina al otro género, simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual. En este contexto, no todos los hombres son machistas, pero lo es el sistema y es imposible escapar de él. Ellos también sufren suposiciones y expectativas basadas en su género que les condiciona a vivir y a actuar de cierta manera, pero no es comparable. Las mujeres estamos hartas de ser juzgadas y criticadas por la manera en que nos vestimos o comportamos. Por la forma en la que hablamos o trabajamos. Cansadas de que nuestra palabra valga menos o nada, cansadas de la desigualdad, de cobrar menos, de trabajar más. Estamos hartas de empleos informales y precarios, de los techos de cristal, de tener que demostrar nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestra seguridad. Cansadas de que nos maten, de que nos acosen, de que nos violen. Cansadas de ser nazis por defender la igualdad. En pleno siglo XXI. Nos están matando. En el mundo, 137 mujeres mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia cada día. En España, ya son 14 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Un total de 1047 desde 2003. Nos están matando. Y no es un decir. También hay violencia sexual. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual. Y el 55% de las mujeres de la Unión Europea han experimentado acoso sexual en, al menos, una ocasión desde que cumplieron los 15 años. Lo diré de otra manera. Las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más riesgo de sufrir violencia de género que de sufrir un accidente de tráfico o enfermedades como el cáncer o la malaria. ¿Cómo te quedas? Por suerte se están llevando a cabo diferentes campañas de concienciación sobre la importancia del feminismo, pero aún queda mucho por hacer. El movimiento feminista unió a miles de mujeres que alguna vez se habían sentido acosadas y cuéntalo agrupó cientos de miles de experiencias personales sobre agresiones sexuales. Muchos eslóganes se hicieron virales como no es no o solo sí es sí, hermana, yo sí te creo. Ni una más. Ni una menos. Y se hizo historia con las huelgas feministas y la asistencia masiva a las manifestaciones que se celebraron en todo el mundo. Fue toda una demostración de fuerza y de intenciones. Pero Naciones Unidas lo ha vuelto a recordar. Ningún país ha alcanzado la igualdad de género y las disparidades, la exclusión, el machismo en sus distintas intensidades y vertientes siguen dando lugar a diferencias tan injustas como que llamen un 30% menos a las mujeres para una entrevista de trabajo o que tengamos que trabajar más para ganar lo mismo. La brecha salarial es un hecho en España, y en el mundo. Según un informe de Comisiones Obreras, las mujeres ganan un 30% menos de media que los hombres. ¿Y por qué? Por motivos como la feminización de los trabajos peor remunerados o los complementos salariales. La nocturnidad, la disponibilidad de tiempo, son licencias, por ejemplo, que muchas mujeres con hijos o mayores a su cargo no se pueden permitir. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, nosotras dedicamos 12,5 horas más a las actividades del hogar y la familia cada semana. Ponte a sumar. O mejor no. No te va a gustar. El hombre no se ve igual de afectado en su carrera laboral al tener hijos. No los despiden ni los marginan. Tampoco piden excedencias ni aceptan trabajos temporales o parciales por este motivo. Son las mujeres quienes se encargan, en su gran mayoría, de hijos y mayores. Al final, si sumamos de aquí y de allá, una mujer necesita trabajar de media 84 días más al año que un hombre para cobrar el mismo salario. Y no lo digo yo. Lo dice un estudio de UGT. Y hay muchos más. Todos apuntan en la misma dirección. Más allá del dinero, a la gente le preocupa la escasa representación que tienen las mujeres en las esferas de poder. A mí también. Los techos de cristal son las barreras que se consideran invisibles y por las cuales una mujer no puede acceder a puestos de responsabilidad por cuestiones machistas. Y no hemos abordado todavía nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra maternidad. Nuestra manera de vivir la sexualidad, nuestra identidad.
Tampoco las cosas del día a día, como tener miedo a caminar solas, a que no respeten nuestro no, a ser tratadas como trofeos o desechos, a que nos cosifiquen o hipersexualicen, a que nos consideren el sexo débil y culpabilicen en los casos de violencia de género y sexual, a que nos intenten controlar, a callar, someter, a que nos piropeen por la calle como si fuésemos un objeto que admirar o poseer. El mundo necesita una sociedad igualitaria, libre de violencia machista, donde las mujeres puedan vivir sin miedo, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, corresponsabilidad de tareas y cuidados, y una justicia y educación sin sesgo de género. Todas las personas merecemos el mismo respeto, los mismos derechos, la misma igualdad. Se acabaron las excusas. Debemos avanzar. A continuación también sabremos de las palabras de Ana Bernal Triviño, es una voz fundamental en el feminismo español. Sus trabajos como investigadora, su labor docente en la Universitat Oberta de Cataluña y sus colaboraciones periodísticas en medios como Público, El Periódico y TVE son siempre un buen lugar donde cobijarse cuando el machismo acecha y pierde sin miramientos el pudor. Su cabeza, llena de datos oficiales y contrastados, está preparada en todo momento para desmontar con argumentos las noticias falsas que intentan cada día desprestigiar al feminismo. Ahora, de la mano de la editorial Espasa, publica el libro No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas. El otro día escuché a una mujer decir que no era feminista sino igualitaria, algo que creía ya superado. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando oyes la manida frase? Ni feminismo ni machismo, igualdad. Llevo como 4 o 5 años aclarándolo. Siempre confío en que la gente va a cambiar y va a dejar de decirla, pero no, persiste. El problema es que tenemos una sociedad que considera que etiquetarse es malo, pero hay cuestiones en las que hay que definirse y posicionarse. Si hablamos de la abolición de la esclavitud, o estás a favor o estás en contra. No hay término medio. Ser equidistante a veces está mal entendido. Si entiendes el feminismo como lo que es, una defensa de los derechos humanos de la mujer, no posicionarse en el feminismo sería una opción difícil de entender. El feminismo tiene una carga histórica de ridiculización y estigmatización que no ayuda. Pero a día de hoy no está mal recordar la gran diferencia en todo esto. El feminismo salva y el machismo mata. Es así de simple. Uno defiende los derechos humanos y el otro es un ataque y una vulneración de esos derechos. ¿Qué supone en un país como España, que a día de hoy lleva 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, que exista un partido como Vox? Supone una amenaza y sería. Esos bulos de discurso machista de los que hablo en el libro están ahora legitimados a nivel político, con un partido que tiene representación parlamentaria. No solo da miedo Vox, sino también los partidos que le dan la mano. Al mismo tiempo que el feminismo da la impresión de que se hace fuerte, el machismo se rearma a través de este tipo de partidos y organizaciones simpatizantes. Las víctimas de las violencias de machistas siempre ocupan un segundo lugar, si las comparamos con otras víctimas. Lo que ocurrió entre el alcalde de Madrid Martínez Almeida y Ortega Smith se puede resumir como un intento de despolitizar el feminismo y desconfigurarlo. Guardar un minuto de silencio por una víctima es una cuestión de decencia, de empatía y de humanidad. Pero a Vox las víctimas le dan igual. Su objetivo es atacar al colectivo feminista al que odian. Ellos se inventan mentiras como que el feminismo está lleno de chiringuitos. Pero aquí la única realidad es que el machismo cuesta mucho dinero a España y a Europa. Hablamos de índices de gastos muy importantes. Las vidas humanas que perdemos, sin duda, son lo peor. Pero más allá de eso está el dinero que tenemos que gastar en una red de asistencia para proteger a esas víctimas. Ortega Smith estará más cómodo seguramente guardando un minuto de silencio en el Valle de los Caídos que en el homenaje a una mujer asesinada. Por un lado sorprende, pero la verdad es que cuando los conoces desde dentro te das cuenta que no sienten nada por esas mujeres asesinadas. En tu libro insistes en que no hay un perfil de maltratador y un perfil de maltratada. Hay muchos estudios que analizan cuánto tiempo tarda una mujer en reconocerse como maltratada. Nadie quiere ser víctima. Tú te vas a autoengañar y te vas a intentar convencer de que es algo pasajero y que él va a cambiar. Se ha detectado además que las mujeres con estudios superiores tardan más en dar ese paso. Principalmente, les lleva más tiempo porque se ha extendido el mito de que la violencia de género es algo que pertenece a otras clases sociales. No hay nada de cierto en eso. Pertenece a todas las clases. Igual que hay ladrones con traje y corbata, hay maltratadores con traje y que te dicen los buenos días en el ascensor y aparentemente son encantadores.
Hay parejas perfectas aparentemente, pero de puertas para dentro la realidad es otra cosa. He conocido incluso el caso de una jueza de violencia de género que no se reconocía porque pensaba que eso que veía todos los días no podía estarle pasando a ella. Las mujeres tenemos que ser conscientes que ninguna estamos a salvo de esto. Por eso insisto mucho en que el feminismo tiene que ser político, pero no partidista. Cuando veo a mujeres de derechas que se molestan con el feminismo, siempre les recuerdo que cuando llega una mujer maltratada a una asociación de apoyo, nadie jamás le ha preguntado cuáles son sus ideas políticas. Estamos allí para salvarlas. Los derechos que conquista el feminismo son para todas. No son solo para mujeres de izquierdas. Por eso es tan importante que sumemos y estemos todas juntas. Ninguna estamos a salvo. En la redacción solemos bromear con los típicos comentarios machistas que apuntan a que las feministas son feas, puritanas y que no les gusta el sexo. Ese es el gran mito. Luego está el concepto lamentable de feminazi. Desde las sufragistas ya se vendía esa idea de la solterona feminista que nadie quería porque era fea y ningún hombre se quería acercar a ella. Los machistas son cobardes y ridículos a la vez. Llegará un día en que se darán cuenta de que las feministas por supuesto que tenemos pareja y que disfrutamos del sexo. Al final todo se resume en que no ven a la mujer de igual a igual sino que la ven por debajo. Estamos ante un panorama renovador. El feminismo fue el primero que puso sobre la mesa hablar del clítoris y del placer femenino. ¿Por qué a veces las mujeres se basan en experiencias propias para decidir si algo es machista o no? Es un acto de ceguera absoluta. Sencillamente tenemos que conocer la realidad que nos rodea. Tenemos una tendencia a decir a mí eso no me va a pasar nunca. Ese es gran error. Pensar que tú estás ajena a todo eso porque todavía no te haya pasado. ¿Cuáles son las autoras feministas de las que más has aprendido? Kate Millett, que me ayudó mucho a entender la violencia económica y a analizar el amor romántico, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf. En ellas siempre encuentro respuestas. ¿Cuál consideras por el momento el mayor logro de la cuarta ola del feminismo que estamos viviendo? Que hemos conseguido hablar de la violencia sexual. Era un tema marginal y tabú. Por fin hablamos también abiertamente del acoso sexual en el trabajo. Hemos dado un golpe en la mesa y hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Supongo que como a todas las feministas con altavoz público te habrán atacado mucho en los últimos años. ¿Cómo llevas esos ataques? Durante un tiempo lo he sobrellevado mal. Pero tengo mucho callo. Bloqueo o silencio y tengo las redes filtradas. Desde el punto de vista de los argumentos, estos ataques son muy pobres. Aunque a veces te llegas a asustar porque estamos muy indefensas. Por mucho que digan que persiguen los delitos de odio en las redes, la realidad es que no. ¿Te planteas meterte en política? No, nunca. Me lo han ofrecido y lo he rechazado. Creo que hago mucho más por las mujeres desde el periodismo y desde mis clases en la universidad, donde formo a nuevos periodistas para que sepan cómo tratar la información para no dañar todavía más a las víctimas. El feminismo solo busca una forma de vida igualitaria para las mujeres como al parecer igual al de los hombres, pero no con ese estereotipo de dominio sobre otra persona, sino un estilo de vida donde ya sea el hombre como la mujer tengan los mismos beneficios justos y el mismo justo trato, con respeto y con los derechos que en sí abarcan al ser humano, para vivir una vida plena sin que ninguno de ambos sexos sea menospreciado por el otro o subyugado por el otro. Donde hasta ahí entendemos que tiene un sentido de la recuperación o creación de una sociedad más justa entre el varón y la mujer. Y en gran parte es bueno esto, ya que en sí Dios creó al varón y a la mujer, para que ambos se ayudaran mutuamente sin que ninguno de los dos se sienta con más poder o dominio sobre el otro. Y al parecer el tema del machismo es perteneciente a los deseos de Lucifer, ya que este fue el que sometió a Eva, la mujer, a desobedecer a Dios y a desviarse de los designios santos y sagrados de Dios, donde en un principio cuando los creó, Adán no se sentía superior a la mujer en ninguna manera. Por lo que también cabe ver que Eva, la mujer, luego incitó a Adán a desviarse del mandato de Dios. El en el cual no se veía el machismo ni el feminismo. Actualmente podemos ver que tanto el feminismo como el machismo solo hace que la sociedad esté más dividida. Ya que en la mente del machista no cabe esta forma de pensamiento del feminismo. Tan solo hace que las cosas vayan de mal en peor. Ya que el machismo es algo que gran parte del género masculino lleva ya en su genética, por el hecho que los antepasados también fueron machistas y debería decir realmente machistas. Es por esto que cuando Satanás desvió a la mujer, puso en ella su simiente oscura y machista, la cual también contaminó con esto a Adán. En fin.
También puedes suscribirte al canal gratuitamente para más información. Como también puedes activar la campana de notificaciones para recibir la notificación cuando suba un nuevo video. También puedes dejar un like al video para apoyar al canal. También puedes dejar un comentario con respecto al tema tratado.